Últimamente se ha visto mucho la comparación entre la epidemia del COVID-19 y la peste negra. Es muy común en estos días que el mundo sufre una nueva epidemia y es normal ver hacia atrás tratando de obtener respuestas y predecir o anticipar lo que ocurrirá. Tocar el tema de qué es la peste negra sería redundante, ya que existen muchos videos del tema en YouTube, solo que ninguno de ellos toca el tema de su duración específicamente, que es lo que vamos a hacer hoy. Ya que el pico de contagio en toda la historia de la peste negra fue en el continente europeo, nos centraremos solo en dicho continente. Para empezar, la peste negra, según los conocimientos actuales, empezó en el continente asiático y existen algunos registros que muestran un brote en Constantinopla entre el 541 y el 543, que según la historia fueron traídos a Constantinopla por barcos que provenían de puertos en Etiopía. Con esto tendríamos nuestra primera fecha como registro del primer brote de la peste negra en Europa, el 541, pero este no fue el pico de la epidemia. Es en el año 1357 que, gracias a Gabriel de Musis, quien era un notario de la época, relató en su libro Storia de morbosive mortalitate quae fuitano di NMCCCXL vili. Lo acontecido con la epidemia. Da un lugar exacto para constatar la propagación de la plaga cuando nombra la ciudad de Cafa, una colonia genovesa de la época ubicada en la península de Crimea, como el primer foco, y según el libro de Gabriel de Musis, los ejércitos mongoles que asediaban el enclave genovés lanzaban cadáveres infectados con catapultas dentro de la ciudad para poder propagar la enfermedad. Ojo a este dato porque es tan relevante en la historia este hecho que se merece su propio video. Pero continuando con la historia, sí se tiene constancia de que la enfermedad salió en barco de dicha colonia genovesa en octubre de 1347 y llegó a Mesina, situada al nordeste de Sicilia. Arribó a finales de dicho año. Con estos hechos históricos podemos definir el año de 1347 como comienzo del pico de la peste negra en toda Europa. Como sabrán, una vez que llegó a los puertos europeos no fue difícil para que se propagara, gracias al comercio que existía entre ellos. Muy pocos territorios de la época no tuvieron casos de peste negra, entre ellos Islandia. La peste negra terminó con su pico de contagios en el año 1353. En total, el mayor brote en Europa fue de 6 años. Ya definido el pico de contagio más grande de toda la pandemia, ahora nos toca definir el fin de la misma. Y es aquí que viene lo interesante, ya que la misma no tuvo un fin como tal, sino que existieron varios brotes a lo largo de la historia. Ninguno de ellos tan importante como el pico, pero sí muy relevante. Como el brote en Londres entre los años 1665 y 1666, que mató a 100.000 personas en la época. Estos brotes fueron muy esporádicos y fueron reduciendo a medida que avanzaba el tiempo y se mejoraban las condiciones de salubridad en todas las ciudades. Actualmente existen hasta nuestros días brotes muy pequeños que se presentan en diferentes regiones del mundo. Con una simple búsqueda se puede constatar esto. Algunos ejemplos son el brote que se produjo en Hong Kong en el año 1984, el brote del nordeste de China entre los años 1910 y 1911 que mató a 60.000 personas. Hay que recalcar que la tasa de mortalidad de este brote fue del 100%, todo infectado fallecía. Otro ejemplo es el de la capital de las islas de Hawái, Honolulu. Sufrió la llegada de la peste en 1899. La reacción de las autoridades fue cerrar el puerto y el barrio chino. También quemaron las casas de ese barrio, que consideraban insalubre, como se ve en la foto. Muchos países latinoamericanos se vieron afectados por la pandemia en la época. Un ejemplo es el brote de Mazatlán, estado de Sinaloa, México, en 1902. El origen del brote en el continente americano fue atribuido al barrio chino de San Francisco, California. Como un ejemplo más actual de la peste negra, tenemos que en Estados Unidos en el año 2015 se presentaron 15 casos de contagio, con 4 muertes, como podemos ver en el gráfico. A la conclusión que llegamos con el pequeño resumen de la cronología de la peste es que esta no terminó como tal, la humanidad continúa lidiando con ella y a causa de la misma y otras razones se mejoró las condiciones de salubridad y tratamiento epidemiológico, armas y conocimientos que están siendo utilizados en el control del COVID-19, ya que este continuará viviendo entre nosotros por un largo tiempo, así como convivimos con la peste negra hasta nuestros días. Espero que este video haya sido de su agrado. Por favor, suscríbanse, no olviden seguirme en mis otras redes sociales y mi cuenta personal de Instagram. Gracias. Chao. ¿Se dieron cuenta cómo China de alguna manera siempre está relacionada?